estamos en el día después de la nieve, además del día después del feriado, y viernes, además, como bien decís. ¿Frío? Eh, Frío, pero frío soportable, por Ajá. un lado, y por otro lado, la ciudad limpia. La verdad que el operativo invierno que se anunció, que se presentó con las nuevas máquinas que se incorporaron y con el sistema de monitoreo a través de GPS que se coordina desde Defensa Civil, eh, la verdad que está dando resultados, estuvo muy pero muy bien, por lo menos en esta primera nevada más fuerte que fue la de ayer. Bueno, y ojalá, esperemos que el invierno no sea un invierno muy intenso, sino que sea un invierno moderado, que bueno, que nos permita transitarlo sin mayores dificultades. Pero bueno, hasta ahora, la verdad que el operativo invierno viene pero muy bien en la ciudad de Ushuaia. Sí resta sacar, por supuesto, a los frentistas en algunas veredas que se olvidan de la ordenanza, del cumplimiento de la ordenanza, y los autos estacionados que por supuesto tienen acumulada la capa de nieve de más o menos, te diría, 10 centímetros en la parte baja de la ciudad. Ah, un Eh, montón. sí, la verdad que sí. Debe haber nevado más de 20 seguro arriba en la montaña, pero estuvo pero muy bien en serio el operativo. La verdad que celebrado con opiniones en las redes y, y en los distintos, las distintas vías de comunicación. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, esta semana fue muy rara, ¿no? Porque fue el después de las elecciones, Sí. el conocer los resultados, entonces se zarandea el esquema general, ya se sabe quién ganó, quién no ganó, eh, quién va a dejar o quiénes van a dejar los cargos y van a ser reemplazados por otras fuerzas políticas. Sale el caso de la gobernación, por ejemplo, eh, o el caso de la Intendencia Río de Grande. Río Grande. Ujú. Eh, sí había mucha expectativa con el tema, y lo habíamos conversado el lunes, no sé si, o el miércoles, no sé, o la semana pasada, ya no me acuerdo, con el tema del recuento de tachas, del recuento de preferencias acá en Ushuaia, y habíamos hablado un poquito de qué tiempo llevaba, ¿no? Cuánto se demoraba. Sí. Bueno, también habíamos comentado que todo eso se había postergado para después del 26, eso sigue en pie, es decir, que no se sabe quiénes concretamente y oficialmente van a integrar, eh, 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 por lo menos en Ushuaia, el Consejo Deliberante. Aún no se sabe, más allá de que algunos festejaron por anticipado. eh, Qué que arriesgados. sí, sí, es medio arriesgado. Pero sí había preocupado y mucho, habían preocupado unas declaraciones del juez electoral que no había descartado que se hubiese hackeado la página, esto por la demora en la carga Qué raro de eso, datos. ¿no? La verdad que sí. Bueno, hoy a la mañana tengo que contarte, porque me parece que sí, que vale la pena. En Radio Nacional le hicieron una nota a la gente de informática Ajá. Del Poder del Poder Judicial. Judicial. Sí, ¿Qué bueno, dijeron? No maten son al datos... mensajero, dijo. No. Sí, y de manera muy aburrida lo dijeron, pero bueno. Pero al margen de eso, lo que plantearon fue que en realidad no hubo intento de hackeo diferente al que existe todos los días. Como que todos los días está intentando hackearse la Ajá. página, que lo importante es saber si esos intentos de hackeo de la página son de IP, Sí. de Tierra del Fuego o de otros lugares. Pero que esto siempre pasa, es como otro mundo, ¿no? Ese Sí. mundo de la virtualidad. Entonces yo me imagino un universo que está permanentemente bombardeado por el afuera, por otras cosas. Entonces, bueno, ellos tienen esa cortina de fuego, ese
eso que contratan también como para rechazar todo intento, o sea, se detiene antes de que impacte o que puedan ingresar a la página. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando decimos que nos metió un virus y todo eso, ¿no? Y contratamos los protectores o los antivirus famosos. Bueno, y te advierten que alguien intentó meterse. Bueno, esto parece que en las páginas oficiales de los poderes, sobre todo el judicial, pasa permanentemente, de acuerdo a lo que dijo esta persona de informática del Poder Judicial. Mira. Que lo que sí les pasó fue que, o sea que sí puede ser que haya habido intentos de hackeo, pero nada extraordinario. Pero lo que sí les pasó es que el 70% de los telegramas estaban mal confeccionados. O sea, se demoraron muchísimo en la carga porque al pasar los datos, cuando vos no te cierran los números, sí, la página te dice que hay error. O sea, si a vos en determinada mesa votaron 228 y cuando vos cargaste los números parciales de cada fuerza y de cada estamento, al final no se verifican los 228 sumando todas las fuerzas políticas, los nulos, los blancos, los recurridos, etcétera, etcétera. Al final de cada columna tiene que decir 228, porque en esa mesa votaron 228. Claro, bueno, exacto. Pusiste 228, pero resulta que concretamente cuando vos sumás, esa suma no da. Entonces la Junta Electoral tenía que hacer la observación de esa mesa o en tal caso detectar dónde estaba el error. Y esto es lo que pasó. Y la verdad que es un número enorme, ¿no? Sí, igual, y yo creo que han sido distintos factores que han hecho esta combinación explosiva, podríamos decir, del domingo, ¿no? Pero detecto poca autocrítica por parte del Poder Judicial, porque salió el juez electoral, salió Luis Bechis a hablar también como secretario del juzgado electoral, bueno, distintos actores y la verdad que no estarían haciéndose cargo también de la parte que les toca, me parece. Sí, es verdad, es verdad. Yo parcialmente el testimonio de esta persona me pareció interesante, más que nada por estas dos cuestiones. Primero porque no sabemos qué es lo que pasa todos los días con la cuestión informática dentro de los poderes, nunca lo sabemos, menos del Poder Judicial, nunca sabemos nada. Y la otra cuestión fue este porcentaje del 70% de los telegramas. Y es cierto que si existe alguna dificultad en cargar los telegramas, o las dificultades que pudimos haber visto en las mismas escuelas, quienes o bien cubríamos o bien estábamos de fiscales generales o de fiscales de mesa, había un gran desconocimiento claro. de muchas cuestiones. Esto es necesario que la justicia definitivamente se dedique también a que esa formación y a que el sistema funcione con normalidad, y cuando hablamos de normalidad hablamos de tener el conocimiento ya incorporado de cómo son estas cosas. Es cierto, el Poder Judicial no se caracteriza por hacer autocrítica. Después que pase toda esta ebullición de las elecciones y todo, ojalá, y creo que por el bien de todos y todas, se llegue a los consensos necesarios para hacer las reformas que hagan falta, ¿no? Estimo que también tienen razón en esto de los telegramas mal confeccionados, las autoridades de mesa, muchas autoridades con poco conocimiento sobre la cuestión eleccionaria, que a veces una capacitación para algunas personas no es suficiente. Bueno, distintos factores, ¿no? Pero bueno, realmente hay que repensar muchos aspectos de las elecciones en Tierra del Fuego para que esto no se vuelva a repetir fundamentalmente. Sí, totalmente. Bueno, con respecto a las elecciones, no se agotaron en estas elecciones provinciales. A nivel Tierra del Fuego queda pendiente la elección del próximo domingo en Tolwyn, y a nivel nacional las PASO en el mes de agosto.
Que mañana es el cierre de listas. Mañana es el cierre de listas y todos coinciden en que estas horas son febriles, ¿no? Son negociaciones intensas en las distintas fuerzas políticas. De hecho, los minutos de esta mañana están siendo ocupados entre las autoridades electas de los distintos poderes, tanto del próximo Ejecutivo como los que ya se sabe que ingresaron a la legislatura, porque es sumamente difícil llegar a más del 50% de las tachas, así que están siendo consultados, sobre todo de las fuerzas políticas menos polémicas, ¿no? Como puede ser la Forja, por ejemplo. Así que Greve estuvo hablando hoy a la mañana en muchos medios, analizando un poco las elecciones, planteando también lo que se viene, y en Tolwyn hubo cierre de campaña, está Tolwyn en plena veda política, porque desde hoy a las 8 de la mañana entró en veda electoral hasta la finalización de los comicios y unas horas después, y bueno, y están conversando, hubo conversaciones en Buenos Aires y hay conversaciones en Tierra del Fuego por el cierre de listas para las PASO, quiénes se van a presentar, si hay acuerdos o si no hay acuerdos, y se decide que definitivamente se midan las diferencias en la interna, en las PASO, que son estas elecciones abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿no? Muy bien. Que a mí me parece muy bien que haya. La verdad que en lo personal, y esto es absolutamente personal, me parece horrible que nos digan el costo de las PASO y que bueno, si al final se ponen de acuerdo. Sí, me huele a operativo de prensa todo eso, ¿no? Basta con estas cosas, con todo cuesta, en el capitalismo todo cuesta, todo, absolutamente todo. Entonces, no hay otra forma de hacerlo. Dejen de medir todo por la plata, y en tal caso, si hay que mejorar el sistema, se mejorará el sistema. Si les gusta la democracia, porque les parece que es el mejor sistema, bueno, se mejorará la democracia, pero es todo esto tiene un valor económico. Ahora, de repente se acuerdan que las cosas tienen valor económico cuando tenés la posibilidad de elegir, ¿no? Sí, y a pocas semanas también de las primarias, lo cual tampoco tiene realmente un efecto en la realidad, porque para suspender las PASO se requeriría que el Congreso de la Nación se reuniera y sacara de alguna manera un documento que suspendiera por esta vez, como lo planteaban algunos periodistas y algunos candidatos, que por esta vez se suspendieran las PASO, lo cual ya a esta altura me parece que no tiene, como decía mi abuela, ni patas ni cabeza, ¿no? No, y menos con un Congreso, con un escenario de todos en retirada, o casi todos. Está bien, el Congreso se renueva un tercio del Senado, se renueva la mitad de la Cámara de Diputados, pero con un gobierno nacional que se está yendo, y que la verdad que no promovió demasiado, con un Congreso que tampoco promovió demasiado la discusión de temas de fondo, ¿no? Estuvieron tratando algunas cuestiones y bastante pocas de interés general. Hubo mucha rosca este año dentro del Congreso como para que además nos pongamos en manos de esta actuación de este Congreso en este año de finalización de un mandato, como para que suspendan unas PASO. Así que la verdad empezaron con esto en los medios nacionales, porteños además, esto lo aclaro porque el porteño tiene así como un análisis de producto bruto interno altísimo, en el que se pueden dar demasiados lujos o algunos lujos que el resto del país quizás no nos podemos dar o no se pueden dar en otros distritos, ¿no? Entonces estar analizando el país como si fuese Bélgica, cuando en realidad hay muchísimas otras cuestiones que son muy importantes. Así que veremos si las roscas, entre comillas, terminan permitiendo que haya consensos y acuerdos, o si no los hay, obviamente todo esto tamizado por los resultados del domingo pasado, ¿no? Porque los resultados obviamente reposicionan a todos en
en lugares de mayor fortaleza o de mayor debilidad. Así que si no hay acuerdos, habrá internas en las PASO de agosto. Y sí, están cerrando este sábado. Así que muy bien.